Bienvenidos a un nuevo programa de este año 2022 que ya arrancó con todo. Un programa hoy de victoria, de reto. El puro título nos hace cimbrar ya el esqueleto. Lo titulamos Como lame el perro. Quédate con nosotros los próximos minutos, todo de principio a fin. Como siempre, saludamos a todos los que nos acompañan en todas prácticamente nuestras redes sociales. Suscríbanse, les animamos y les invitamos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, Noé López Oficial. Denle ahí al botoncito de suscripción y a la campanita que les va a decir de nuestras próximas emisiones. También síganos en Instagram como López Noé Oficial, en Twitter como López Noé, síganos en Twitter también, todos nuestros amigos en Facebook, regálenos un like y sobre todo compartan este material. Es un material de alcance para llevar el mensaje de salvación a aquellos que hoy en este momento lo están necesitando, sobre todo en medio de la enfermedad, la incertidumbre, la escasez, el temor. Llevemos este mensaje. Estos programas son sencillos, atractivos, pequeños, cortos y con un mensaje apuntando directamente al corazón. Compártelo con todos tus contactos, tus amigos, en todas tus redes sociales. Si no sabes cómo hacerlo a través de Facebook, al final de este programa te decimos cómo, pero la idea es que a manera de ese folleto evangelístico que nosotros compartíamos, compartas este material virtual, este folleto virtual con todos tus amigos y contactos y vamos a llevar el mensaje de esperanza a quienes lo están necesitando. Hoy nuestro programa está espectacular. Como lame el perro, así lo titulamos. Y a propósito, ¿te has fijado cómo es que los perritos beben agua? Los expertos nos dicen que es una de las especies para quienes es difícil hidratarse, porque no tienen la capacidad de ayudarse con sus extremidades, es decir, no tienen una mano para llevarse el agua al hocico. Tampoco ellos tienen la capacidad de succionar con sus labios o de alguna forma ayudarse para beber. Ellos lo hacen a través de la lengua. Impresionante. Son capaces de jalar o retraer la lengua hasta atrás, casi hasta la garganta, y después sacarla arqueada de adelante hacia atrás, formando una cuchara, un cucharón, donde sostienen el agua y se la llevan al hocico. El número de veces o la frecuencia con la que lo hacen depende de cada especie, nos dicen los expertos. Y esa es la forma en que se hidratan. No olvidemos que ellos no solamente beben agua para justamente hidratarse, sino también para mantener su temperatura, ya que ellos no tienen glándulas sudoríparas. Así que impresionante, además tienen la capacidad de que mientras beben agua, pueden mantener la mirada arriba, es decir, no bajar la mirada al agua, sino pueden beber mientras observan lo que está alrededor, sin perder el estado de alerta. Impresionante. Te invito a ver la siguiente nota. Son unos segundos nada más, donde podrás asomarte un poquito y te vas a impresionar la forma en que beben agua los perritos. Así que adelante. ¿Qué viene esta nota especial sobre los perritos? Bueno, viene a una orden puntual, una prueba, un test que un día Dios puso a los hombres de Israel. Misteriosa la orden o la indicación, poco comprensible. Los estudiosos se han quebrado la cabeza tratando de interpretar lo que exactamente esto quería decir. La narración está en el libro de los Jueces, el capítulo es el número 7. El personaje líder es Gedeón y el ejército son los hombres de Israel. El enemigo es Madián y Dios es quien da la prueba, la orden, la palabra puntual. El relato dice así, el libro de los Jueces capítulo 7 y versículo 2. Dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas, ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga,
no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón, atención, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y el versículo 6 dice, y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. La historia bíblica es emocionante. Madián es un pueblo numeroso, se extiende por todo el desierto como las arenas del mar. Temible, un pueblo opresor, tenía prácticamente bajo su bota y su yugo al pueblo de Israel. Ellos temerosos se escondían en cuevas, no podían aprovechar sus cosechas, su cultivo, porque llegaban ellos y arrasaban con todo. Ellos necesitaban libertad, salvación, y Dios levanta a un líder. Escucha ese clamor y ese llanto y ese dolor y levanta a Gedeón. Y bueno, tras muchas luchas sobre este llamado, Gedeón no se siente capaz, prueba a Dios y demás. Tras varias pruebas, finalmente Gedeón acepta el reto y recibe el llamado que Dios le da. Liderar a este pueblo a la victoria. Así que Dios le dice a Gedeón, bueno, prepara tu ejército, prepara tus hombres, al amanecer levántalos y diles, vamos tras la victoria, con la garantía de la palabra que Dios le ha dado a él, la victoria. Así que, bueno, muy de mañana, Gedeón levanta al pueblo y se juntan 32,000 hombres y un poquito más. Gedeón siente que son pocos, porque los madianitas es un pueblo enorme. Así que, con 32,000, Gedeón tiene fe y dice, no son los hombres, no es la fuerza, ni el brazo, ni el arma. Es la palabra, la promesa de Dios de darnos la victoria. Y en efecto, levantan al ejército y dicen, estamos listos, Señor. Bueno, mientras están entrenando y preparando y demás, Dios le dice nuevamente a Gedeón, ¿sabes qué, Gedeón? Acá hay mucha gente. Son muchos hombres y acá hay mucho mediocre para que yo le dé la victoria. No me lo vas a creer, dice, pero aquí hay mucho cobarde, gallina que tiene miedo. Y esos no te van a servir, esos no sirven para nada. Tienen miedo. Es interesante notar que para este año 2022, Dios ha hablado a muchos hombres diciendo que reinará un espíritu de miedo durante todo el año. Que espíritus de miedo están sueltos en toda la atmósfera, poseyendo a hombres, la mente y el corazón de hombres y mujeres. Es impresionante. Y en efecto, no es para menos. Hay temor de enfermarse, de contagiarse, de morirse. Temor que se muera un familiar también, o que sea afectado un familiar. Inseguridad por la violencia, el miedo a ser atacado. ¿Qué me dices de la economía? Miedo a que no nos alcance, a perder el trabajo. Espíritus de miedo estarán rondando. Serán uno de los enemigos, los madianitas, a los que tú y yo tendremos que enfrentar durante todo este año. Es enorme. El miedo es fuerte. El miedo es terrible. Mucha gente por el miedo se enferma, le da cáncer, porque le da miedo que le va a dar cáncer y termina dándole cáncer. El miedo es terrible, es un quiste, es un tumor que afecta todo, afecta nuestras emociones, nuestra vida cotidiana. El miedo será uno de los enemigos a vencer durante todo este año. Pero Dios nos da la promesa de la victoria en medio del temor y los enemigos a los que nos hemos de enfrentar durante todo el curso de este año 2022. Es cierto, está el miedo, pero Dios nos dará la victoria. Pero también dice, acá hay mucho miedoso, mucho pusilánime, mucha gente que estorba inclusive a la fe, porque no toman en serio ni creen a mi palabra. Y en efecto, Gedeón en ese mismo temor está. Él dice, son muchos y ¿cuántos me vas a quitar, Señor? De por sí, teme que se irán, no sabe cuántos, pero sabe que no son suficientes. Así que me imagino a Gedeón orando esa noche, Señor, que sean 5, que sean 4 los que se van a regresar. Dios le da la orden, le dice a la mañana, levántate y di que todo el que tenga miedo mejor se regrese a su casa a ver televisión, porque esos no sirven para que yo les dé la victoria en el 2022, para que vivan triunfantes y con la cara levantada. Así que Gedeón, un poco asustado, a la mañana se levanta, dice, Señor, que sean 5. Dios, te pido que sean 4 los que se regresen. Y en efecto, Gedeón pega el grito y dice, todo el gallina y que tiene miedo, mejor regrésese porque estorba y eso es mediocre.
Apenas sale la palabra de su boca, despichaditos los hombres. Un montón empiezan ahí, se dice, pues acá nos vemos, ahí nos vemos, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Y todo, y empiezan a irse en multitud. Increíblemente el relato bíblico que leímos dice que se van 22,000. Te dije que eran 32,000 y un piquito más. No creerás, pero ese piquito hizo la diferencia, ya lo veremos. Pero se van 22,000, más de la mitad. ¿Puedes imaginarte el ánimo de Gedeón? Y es que siempre pasa. Dentro de la familia de la fe hay un montón que dicen, sí, yo voy, sí, yo quiero, yo me comprometo, yo empiezo, ahí estaré, pastor. Y en el día de la pelea el pastor está solo con uno. ¿Qué nos pasa? A veces nos preguntamos, ¿dónde es que estamos parados? Se regresan 22,000. Y Gedeón dice, ¿cuántos nos quedan? 10,000 y piquito. Dice, somos poquito, pero bueno, vamos a intentarlo con esto, a ver qué hacemos. Sin embargo, se fortalece en la promesa de Dios. Cruzarás el 2022 y te daré la victoria. Ellos van buscando salvación. No salvación para irse al cielo. Salvación de ese momento opresor. De ese enemigo opresor. De ese miedo. Ellos van buscando libertad para su pueblo. Y en efecto, comienzan la travesía. Van camino a enfrentarse al enemigo. Un ejército enorme. Los madianitas. A propósito, madianita quiere decir rencilloso, conflictivo, que contiende, contendiente, en fin, un peleonero cualquiera, ya te lo imaginarás, tal vez un peleonero de esos callejeros, dime si el miedo no es así, ¿no es cierto? Temible, así que van y llevan días en camino. El sol en el desierto es quemante, es tatemante, tienen sed, su boca está seca y casi su lengua se pega a su paladar. Son 10,000 y piquito, no te olvides. Y Dios habla de nuevo a Gedeón y dice, ¿sabes qué? Sigue habiendo mucha gente. Acá hay mucho mediocre. Y Gedeón dice, no me digas eso. Sí, acá hay mucha gente, pero ya no es gente temerosa, sino es gente prepotente, autosuficiente. Esos que dicen que no ocupan a Dios para nada. Yo no puedo darles la victoria. Cruzar todo el año y bendecirlos si van a creer que es por sus fuerzas, su trabajo, su dinero, su conocimiento. Acá hay gente orgullosa que va a creer que es por ellos, que no dependen de mí, que no creen que yo puedo hacerlo, que lo atribuirán a sus propias fuerzas, a su armamento, a su tecnología, a sus carros, a su cuenta de banco. Esa gente no sirve tampoco. No es la que cruzará con la victoria, le dice Dios a Gedeón. Entonces Gedeón, un poco temeroso, y dice, ¿y qué quieres que haga? Dice, bueno, y aquí es donde viene la prueba. Esa que te dije que es misteriosa, poco comprensible, poco entendible. Le dice, tienen sed y los llevarás a las aguas, al río. Cuando lleguen al río, todo aquel que se lleve el agua con la mano a su boca y la beba lamiendo como lame un perro, me lo haces a un costadito. A esos les daré la victoria. Esos habrán pasado el examen. Esos son mis especiales, mi ejército con el que yo me regocijo. Ellos disfrutarán la victoria. Y todo aquel, dice, que llegando al agua se arrodille, se tire a beber el agua, también a un costadito me los apartas. Y en efecto, Gedeón va también temblando, dice que sean 3 o 4, ¿no es cierto? Apenas sienten el olor del agua, un montón empieza a tirar lo que trae, ¿no? Lo tira y van corriendo y se hincan, tirados a beber el agua, desesperados, con la cabeza abajo tirando el agua a todo su cuerpo para hidratarlo. Y sin embargo, ese piquito que te dije, ese montoncito, llegan al agua sin tirar nada de lo que traen, inclusive ni el fusil. Hablo en metáfora. Traían el fusil en la mano, muchos lo dejaron a un lado y se tiraron arrodillados a beber el agua. Este montoncito, este piquito, sin tirar el fusil ni nada de lo que traen, van mirando como el perro alrededor, con la mirada puesta en el objetivo. Simplemente se agachan un poquito, toman con su mano a manera de cucharón el agua y la beben, sin perder el objetivo, mirando a su alrededor. Y el Señor dijo a esos a un costadito. Cuando Gedeón ve los poquitos que el Señor está filtrando, son apenas 300, y 10,000 se tiraron al agua, arrodillados a beberla como si nada pasara. Y ese es el misterio del examen, de la prueba, de la orden, que se lleven el agua o beban el agua como lame un perro. Impresionante, impresionante. Y los otros se arrodillaron, se tiraron, se postraron. Dice, ¿no es mejor postrarse? ¿No demuestra más, no nos da un mensaje más de humildad, de sencillez? No. Esos que se tiran al agua son aquellos que satisfacen solamente sus propias necesidades.
Son los que no necesitan a Dios porque dicen yo puedo hacerlo. Son los que venden el propósito, el objetivo y el llamado al que Dios les dio. Se despojan de todo y se tiran nada más a satisfacer su propia necesidad. Son aquellos que apenas les ofrecen 100 pesos más en otro trabajo, dejan de ir a la iglesia. Son aquellos que cuando les preguntan en su trabajo si son cristianos, dicen que no porque los pueden correr. Son aquellos que venden su fe. Los otros, mientras tanto, como los perritos, alertas, bebiendo el agua, diciendo, no quitaré la mirada del objetivo, del llamado, del propósito. Como viendo al invisible, cruzaré el 2022 hacia la victoria. ¡Oh, impresionante! Y Dios dijo a un costadito, posteriormente, cuando fue la batalla, no defraudaron al Señor esos 300, ¿sabes? Demostraron por qué pasaron la prueba. Eran hombres que tenían esa cualidad que les hacía especiales para Dios. Y lo demostraron en el día de la batalla. No le fallaron a Dios. De 32,000 y piquito quedaron 300. Solo 300 habrían de cruzar. Habían de ser salvadores. Habían de ser libertadores de su pueblo. Y fueron a ganar contra un ejército enorme. Pero con la promesa del Señor les daré la victoria. Cruzaremos este 2022 en victoria. Pero será un piquito nomás, me pregunto. Cuando estudiaba todo esto le dije a Dios, ¿qué pasó, Señor? Son muy poquitos. ¿Por qué siempre son poquitos los que han de marcar la diferencia? ¿Por qué tan pocos se comprometen? ¿Por qué muchos dicen y pocos hacen? ¿Por qué aún dentro de la misma iglesia, tras esta pandemia, no sabes la cantidad de líderes y pastores que me han dicho, no, dice, hay un montón que ya no volvieron? Y uno dice, en la torre. ¿Dónde están? ¿Eran de los 22,000 primeros? Ni siquiera llegaron al agua. ¿Cómo bebes el agua tú? Habrá la urgencia y la necesidad de beber como un perro durante este año 2022 si queremos la victoria. Habrá la urgencia y la necesidad de no quitar nuestros ojos del propósito, el objetivo, el llamado, latir al ritmo del corazón de Dios y obedecer el objetivo para el cual hemos sido llamados. Mientras le decía a Dios esto, me di cuenta que 300 de 32,000 apenas representan el 0.09%. No llega ni a 0.1, no hay ni un pelao. Y yo dije, Dios, no puede ser esto. ¿Por qué tan poquitos? No llegamos ni a 1, ni a 0.1. Si esta estadística es real, ¿cómo cruzaremos este año? Esos 300 marcan una diferencia y 300 en la Biblia nos hace recordar que representa el caminar con Dios. Enoc, por ejemplo, vivió 300 años y caminó con Dios, dice la Biblia. Es el caminar continuo con Dios. Es el no perder el objetivo y la relación con Dios. Es el compromiso mismo con Dios, el caminar con Él, lo que nos recuerda ese número de 300. Mientras yo le discutía a Dios, ¿y por qué tan poquitos? ¿Y por qué siempre nos quedamos solos? Yo dije, está bien, no quiero saber más. Lo único que sé es que si es el 0.1%, yo estaré allí. Yo seré de esa cantidad. Ahí estoy yo. Es decir, desde ahora, Señor, son yo y 299 más. Es todo lo que quiero. Yo he de estar ahí. Quiero estar ahí. Me aferro por estar ahí. Mi compromiso con Dios es en serio. Nos reiremos del miedo. Yo y 299 más. ¿Quieres ser uno de ellos? Vamos a comprometernos con Dios en serio. El mundo necesita urgentemente la esperanza bienaventurada. Cristo Jesús, en medio del dolor y el sufrimiento. Tenemos que salir a este mundo post pandemia comprometidos con Dios. ¿Quieres ser otro más? Entonces son 298, Noé y yo. Esa tiene que ser nuestra actitud. Vamos al agua. Te invito a ir ahora, pero te invito a beberla como corresponde. A ser fieles a Dios, a caminar el año con Dios, a ser comprometidos con Dios. Una buena manera de empezar es reconectándote con Dios, es acercándote a Él, es dándole tu vida a Cristo. Tú necesitas a Cristo porque solo Cristo salva. Él es la esperanza que tú necesitas. Él es la fortaleza para enfrentar el dolor y el miedo. Solo Cristo salva. Él es el camino, es poderoso. Él es príncipe de paz, lo que tú necesitas en medio de estos tiempos. Su nombre es admirable, maravilloso. Todo el poder está en su hombro. Solo Cristo Jesús es el camino al cielo. ¿Te gustaría aceptarlo? Recibe a Cristo. Entra a la franja ganadora. ¿Quieres hacerlo? Te invito ahí. Cerremos el programa de esta manera. Vamos a hacer una oración. Ahí frente a tu dispositivo.
repite esta oración conmigo. Es una oración de entrega. Es llevarte el agua con la mano a la boca, el agua de vida, Cristo Jesús. Es una palabra o una oración de compromiso. Repítela ahí donde estás si tú quieres. Recibe a Cristo, comprométete con Él y sé parte del ejército triunfador. Di así: Señor Jesús, te entrego mi vida. Me llevo con mi mano el agua a mi boca, el agua de vida. Te recibo como mi Salvador y mi Señor. Ven a mi corazón y a mi familia. Te lo pido en tu dulce nombre, Cristo Jesús. Si estás repitiendo esta oración conmigo, te felicito. Solo Cristo es lo que tú necesitas para enfrentar el miedo y la inseguridad, el dolor, el vacío. Solo Cristo salva. Escríbenos si hiciste esta oración. Allí en el chat donde estás, dime: Noé, yo lo hice. Comparte este programa con otros que lo están necesitando. Compártelo ahora. Yo soy Noé López. Gracias por acompañarnos. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.